Soy estudiante de psicología, estoy en último semestre, pero no sé de qué manera pueda continuar. Mi exnovio Damian y yo fuimos ya hace un tiempo a un hogar para animales, porque ambos queríamos un lorito. Siempre quisimos tener una mascota, y al entrar ambos coincidimos en adoptarlo. Decidí cuidar de él y conservarlo. Siempre me gustó juguetear con él, pero últimamente me trae bastante inquieta. Me despierta de noche porque lo oigo teniendo una especie de conversación con alguien. Me asusta mucho y pensaba cada día en devolverlo al hogar de animales, pero era la única compañía que tenía a diario. Hasta que un día ya no aguanté más. Comenzó a decir cosas como: Laura, Damian te busca, o Laura, Damian aún te quiere, lo cual me sacó de mis cabales. No podía soportar que estuviera diciendo ese tipo de cosas y tomé la decisión de devolverlo al hogar de animales. Lo monté en el coche y fui en camino a llevarlo. En el coche se mantuvo tranquilo, solo hasta que pasamos por un lugar en el que comenzó a decir: Laura, Damian te extraña, pero su voz era diferente y me alteró bastante. Y con una voz más grave dijo: Laura, Damian quiere que vayas con él. Y no soporté romper en llanto por todo lo que oía. Damian estaba muerto. Llegué un día a mi casa con la universidad. Mi padre dijo que mi abuela había llamado y preguntado por mí. Hace mucho tiempo no hablaba con mi abuela y recordé los veranos que pasaba en su casa cuando era niño. Jugaba con Max, un pastor alemán que ella tuvo desde cachorrito y que conozco desde que era niño. Mi padre me propuso ir a visitar a la abuela, pero me resistí ya que tenía trabajos de la universidad y estábamos finalizando semestre. No podía descuidarme en ese momento, entonces me propuse volver donde la abuela en las vacaciones. Pasado una semana llegué nuevamente a la casa y mi padre dijo que mi abuela había vuelto a llamar. Quería insistentemente comunicarse conmigo. Entonces le regresé la llamada, pero no hubo respuesta. Ya se acercaba el verano, faltaban unas semanas, entonces no le di importancia ya que iría y le explicaría por qué no había podido atenderle las llamadas. Llegó el verano y emprendí el viaje de visita. No estaba emocionado, pero tampoco me era indiferente ir a visitarla. Quería saber cómo había estado y volver a ver a Max, al cual no veía desde bastante chico. Al llegar a su casa hice sonar el timbre, pero no hubo respuesta. Insistí un par de veces sin éxito, y en eso recordé que mi padre lleva una copia de la llave en la guantera del carro. Fui por la llave, abrí la puerta e inmediatamente percibí un olor a putrefacción. Pensé que la abuela había dejado carne fuera del refrigerador. Grité a mi abuela y a Max para que supieran que era yo quien había llegado. Exploré toda la casa buscando de dónde provenía ese olor nauseabundo hasta que la imagen que encontré me dejó helado. Era mi abuela. Estaba en su cama y Max estaba sobre ella. Estaba comiéndose su estómago. Fue un repulsivo encuentro. No pude contener las ganas de vomitar, ni el pavor que sentí al ver tan aberrante escena. Les conté a mis padres que no podían creer lo que les hablaba. Llamamos a las autoridades competentes, quienes hicieron el levantamiento del cuerpo, y después de un tiempo salieron los resultados forenses. Decían que mi abuela llevaba muerta casi 2 meses, lo cual no me supo nada bien, ya que había estado recibiendo llamadas de su parte hace poco más de 3 semanas. El análisis arrojó que el animal llevaba el mismo tiempo sin comer, y al fallecer la abuela y no tener otro sustento, decidió comérsela para no morir de hambre. Mi padre y yo no podíamos dejar de pensar en las llamadas que recibimos por parte de ella, y en por qué insistía tanto en hablar conmigo. A veces creemos que estaba queriendo advertirme que Max estaba solo, que debía ser alimentado.
era niño frecuentaba con unos amigos un hospital abandonado. Había muchas historias sobre cosas extrañas que pasaban en el lugar, pero para nosotros era un juego. Cuando íbamos nos acercábamos a una de las puertas del hospital y tocábamos 3 veces. Esperábamos un momento y enseguida se oían los mismos 3 golpes del otro lado de la puerta, como si alguien más estuviera del otro lado. Hicimos esto varias veces durante muchos días. Todo era risas y sustos inocentes. No hacíamos daño a nadie. Un día nos dirigíamos al hospital y encontramos algo que jamás habíamos visto. Eran huellas de cabra que salían del hospital hacia un bosque cercano. La curiosidad pudo más que nosotros y seguimos las huellas hasta donde nos llevara. No fue una gran decisión. Las huellas se adentraban demasiado al bosque. Algunos de nosotros temían adentrarse demasiado y después no encontrar la salida, pero nos daríamos cuenta que ese sería el menor de nuestros problemas. Las huellas terminaban en medio de la nada. Había manchas de sangre que rodeaban el lugar donde habíamos parado. Supimos de inmediato que debíamos salir de allí lo más rápido posible. Corrimos de vuelta, pero perdimos el rastro de huellas que habíamos seguido. Sentimos mucha desesperación y nos sentimos atrapados en el lugar. Sentimos la presencia de alguien más con nosotros. Entre gritos y confusión, vi lo que parecía ser la cabra que estábamos siguiendo. Corrí en dirección contraria, no sin antes observar cómo ésta se levantaba en sus patas traseras y embestía contra nosotros. Correr fue inútil. Alcanzó a uno de mis amigos. Lo sé porque lo vi tirado en el suelo con la cabeza envuelta en sangre mientras yo corría sin poder contener las lágrimas. Salimos del bosque y más nunca volvimos a acercarnos a aquel hospital abandonado. Días después vi a mi amigo, a quien aquel monstruo había alcanzado. En su mirada aún reflejaba el horror que vivimos aquel día. Los padres que fueron a buscarlo solo lo encontraron a él tirado con la cabeza golpeada. No hubo huellas, no hubo sangre, no hubo rastros de que algo extraño hubiese pasado en aquel lugar. Para ellos, simplemente fue un accidente por andar jugando donde no debimos. Nosotros sabemos qué fue lo que pasó, pero nunca volvimos a hablar del tema. Si el video te gustó, no olvides dar like y comentar si quieres ver más videos así. Hasta la próxima.